Perú, 31 de diciembre de 2025. Hoy, en la víspera de un nuevo año, analizamos una serie de documentos que nos pintan un retrato fascinante del país. Vamos a ver directivas de austeridad que buscan, apretar el cinturón del gasto público. También el nacimiento de un nuevo partido político con un nombre muy, muy sugerente. Y además, disputas sobre marcas, reclamos de consumidores, en fin, anuncios que, todos juntos, nos dan el pulso de la vida económica, política y legal de Perú. De acuerdo, vamos a desglosar esto. Lo primero que salta a la vista es una ola de directivas de austeridad para el año fiscal 2026. Es como si el lema oficial, Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana, viniera con un manual de instrucciones muy estricto sobre cómo no gastar. Y no es una coincidencia, ¿eh? Es una estrategia totalmente coordinada. Estamos viendo directivas que son prácticamente idénticas de entidades muy diversas. ¿Cómo cuáles? Pues mira, la Empresa Municipal de Mercados en Lima, EMSA, o empresas de agua y saneamiento como CDKJ en Cajamarca. Ajá. O EMSA Shanka en Andahuaylas. Todas son ecos de una misma voz, que es la Ley de Presupuesto del Sector Público para 2026, la Ley número 32.513. O sea, es una política macro que aterriza con medidas muy, muy específicas en el día a día. Exacto, en la gestión local. Y algunas de esas medidas son de un calibre considerable. Por ejemplo, la directiva de EMSA en Lima prohíbe durante todo el primer semestre de 2026 hacer modificaciones presupuestarias en partidas tan básicas como repuestos de accesorios o suministros para mantenimiento y reparación. A ver si lo entiendo bien. Esto significa que si se malogran, no sé, un camión de recojo de basura, ¿podrían tener problemas para comprar la pieza para arreglarlo? Ese es precisamente el riesgo. Esa es la tensión inherente a estas políticas. La intención, en teoría, es buena. Evitar gastos superfluos, forzar a las entidades a planificar mejor. Claro. Pero en la práctica, pues puede generar una rigidez que paralice operaciones que son esenciales. Claro. La norma dice que solo se puede gastar si es estrictamente necesario y con un informe previo. Pero bueno, todos sabemos que la burocracia para demostrar esa necesidad puede ser mucho más lenta que la urgencia del problema. Claro. El famoso pan para hoy y hambre para mañana, como se dice. Pero aquí hay un punto que me parece clave, y es el patrón que se repite en todas estas directivas sobre la contratación de personal. Aquí tocamos un nervio central de la administración pública peruana. Se limita drásticamente la contratación de locadores de servicios. Que es el personal contratado por honorarios, no por planilla. Exactamente. Por años, esta ha sido la fuerza laboral en la sombra del Estado. Una forma de contratar gente rápido, sí, pero sin darles beneficios, ni estabilidad, ni derechos laborales. Al restringirlo a actividades eventuales o complementarias, el gobierno intenta cerrar una de las vías más grandes y a menudo criticadas de gasto corriente y hasta de clientelismo. O sea, es un intento de formalizar y de controlar el crecimiento del aparato estatal, ¿no? Sí. Pero esto me lleva a otra pregunta. ¿Qué pasa con los que ya están dentro? Con los sueldos y beneficios del personal de planilla. Vemos que los aguinaldos, las gratificaciones, la escolaridad, todo eso se mantiene, como manda la ley, pero se prohíben los reajustes o aumentos que no sean explícitamente autorizados por un decreto supremo del Ministerio de Economía. O sea, no hay aumentos discrecionales. Exacto. Y esto plantea un dilema enorme. Por un lado, tienes la búsqueda de la disciplina fiscal, es lógico. Claro. Pero por otro, ¿cómo mantienes la moral? ¿Cómo retienes el talento? Si eres, no sé, un ingeniero experto en tratamiento de aguas en una empresa municipal, y te llega una oferta del sector privado por el doble de sueldo, y tu jefe te dice, no puedo hacer nada, mis manos están atadas por esta directiva, ¿qué haces? ¿Te vas? Claro, se corre un riesgo real de descapitalización humana en el sector público. Una fuga de cerebros pero interna. Y las restricciones no terminan ahí, ¿eh? Se habla de racionalizar el uso de vehículos, el combustible, los viáticos, los pasajes. Todo suena lógico en papel, pero en conjunto dibuja la imagen de un Estado que entra como en un modo de hibernación de gastos. Es una apuesta. La apuesta es que la consolidación económica se logra a través de la contención fiscal. Que al recortar la grasa, digamos, el músculo del Estado será más fuerte para cumplir sus metas estratégicas. La gran pregunta, que solo el tiempo responderá,
es si en el proceso de cortar la grasa no se están cortando también tendones vitales para la operatividad del día a día. Entonces, por un lado, tenemos al Estado intentando imponer un control férreo, casi milimétrico desde arriba. Pero mientras eso pasa, en la arena política, vemos que desde abajo se están construyendo estructuras completamente nuevas. Y esto nos lleva a un anuncio del Jurado Nacional de Elecciones, la solicitud de inscripción de un partido llamado Verdad y Honradez. Y ojo, que no es solo una declaración de intenciones, es una radiografía de un trabajo de organización que es impresionante. Para que nos hagamos una idea, cumplir con los requisitos para inscribir un partido en Perú es una carrera de obstáculos burocrática. Sí, es muy difícil. Presentaron 84 comités provinciales. De esos, el jurado validó 75, en 23 departamentos distintos. ¡Wow! Eso requiere una logística y una movilización de gente enormes. Y además, un padrón de más de 26,000 afiliados válidos. No es un club de amigos, es una organización con presencia nacional desde el día 1. Me llama mucho la atención el nivel de detalle de su estructura interna. Tienen un presidente, Francisco Caira Yucra, un secretario general, Marcos Ernesto Garfías Dávila, pero luego tienen secretarías para todo: asuntos sindicales, juventudes, asuntos de la mujer e incluso una secretaría de lucha contra la pobreza. Un momento, ¿una secretaría de lucha contra la pobreza desde el día 1? ¿Qué nos dice eso sobre su estrategia o a quién le están hablando? Eso es un posicionamiento político muy astuto. En un escenario político que a menudo está dominado por discursos abstractos sobre la economía o la seguridad, ellos están plantando una bandera muy concreta. ¡Claro! Le están diciendo a un sector del electorado: nuestro foco principal es este problema social. Es una forma de diferenciarse y de conectar con una preocupación muy real y muy extendida. No es solo para llenar el organigrama, es un mensaje directo a su potencial base electoral. Y luego está el nombre: Verdad y Honradez. En el contexto político peruano, y bueno, en el de casi cualquier país, ese nombre no es una elección casual. Es una declaración de guerra contra la percepción de corrupción y de la política tradicional. Totalmente. Es una jugada de marketing político brillante. El nombre mismo es la plataforma. Funciona como un imán para el voto de protesta, para el ciudadano que está harto de los escándalos y que busca una regeneración. No necesitan explicar mucho más, el nombre lo dice todo. Cierto. La pregunta es si podrán mantener esa imagen a lo largo del tiempo, pero como estrategia de entrada en el tablero político es muy potente. Están capitalizando el descontento. Así que tenemos las grandes reglas de la macroeconomía, con la austeridad y la reconfiguración de la política con este nuevo actor. Pero, ¿cómo funcionan las reglas en el día a día de las empresas y de la gente? Ahí es donde entran en juego una serie de avisos que a primera vista parecen desconectados, pero que en realidad son el engranaje de la economía real. Y aquí Indecopi, la Agencia de Protección al Consumidor, es el protagonista. Pensemos en Indecopi como el árbitro del mercado. A veces su trabajo es casi invisible, pero es crucial para que el juego sea justo. Y vemos dos ejemplos perfectos. Por un lado, se resuelve una disputa de marca. Le otorgan el registro de CF Confinanza creando conexiones financieras a una emprendedora, Catherine Paola Chicoma Cuba. Ajá. Y revocan una decisión anterior. Esto que suena tan técnico, en el fondo es la protección del sueño de alguien, ¿no? Creas un nombre, una identidad para tu negocio y de repente alguien más podría usarlo. Exactamente. Es la protección de la propiedad industrial. Sin esa protección no hay incentivo para innovar o para construir una reputación. Indecopi aquí le está diciendo a esa emprendedora: tu esfuerzo creativo está protegido por la ley. Es una señal fundamental para miles de pequeños y medianos empresarios. Claro. El árbitro está cuidando que nadie te robe la camiseta que tanto te costó diseñar. Y del sueño de una emprendedora pasamos a lo que parece la pesadilla de varias familias. Indecopi admite a trámite una denuncia contra una inmobiliaria. Negociaciones múltiples Los Álamos de Monterrico S.A.C. Los denunciantes dicen que pagaron $10,000 para separar 2 departamentos en un proyecto que la empresa nunca terminó y que tampoco les devuelven el dinero. Este caso es la otra cara de la moneda de la confianza en el mercado. Si el caso anterior era sobre proteger la creación, este es sobre proteger la transacción, la promesa. Esto no es solo un apunte en un boletín oficial, son los ahorros de la vida de una familia.
su proyecto de hogar atrapados en un limbo. Claro. Que Indecopi admita la denuncia a trámite es el primer paso. Es la señal del árbitro diciendo, he visto una falta y voy a investigarla. Mm, Aunque el proceso sea largo, esta intervención es vital. Si la gente percibe que puede ser estafada impunemente, el crédito se contrae y todo el mercado inmobiliario se resiente. Y más allá de los conflictos, también vemos el ciclo natural de la vida empresarial. Anuncios de disolución y liquidación de empresas como Bitnova Latam SAC o Wotoline SAC. Y por otro lado, una reducción de capital en una empresa como Metalpren SA. ¿Es esto simplemente el flujo normal o nos dice algo sobre el momento económico? Es ambas cosas. Siempre hay empresas que cierran y otras que se reestructuran. Pero en un año que se autodenomina de recuperación y consolidación, estos anuncios adquieren un matiz especial. Ajá. Las liquidaciones pueden ser el coletazo final de crisis anteriores, empresas que no lograron recuperarse. La reducción de capital puede ser una estrategia para hacer a la empresa más eficiente, más ágil, adaptándose a un nuevo entorno. Son los micromovimientos que reflejan esa consolidación de la que habla el lema del año. El Instituto Geológico y Minero le está requiriendo a los titulares de una concesión minera llamada La Chonguinita que paguen sus deudas de derechos y penalidades. Lo interesante es que se les notifica por el periódico oficial porque la autoridad no pudo encontrar su domicilio. Este es un recordatorio de que incluso en los sectores más grandes y poderosos como la minería, que es clave para la economía peruana, el Estado tiene mecanismos para exigir el cumplimiento de las reglas. Claro. El hecho de que tengan que recurrir a una notificación pública nos habla de las dificultades de la fiscalización, pero también de su persistencia. El mensaje es claro: puedes tener una concesión minera, pero tienes que cumplir con tus obligaciones fiscales. Es el Estado ejerciendo su autoridad para cobrar lo que le corresponde, un ingreso fundamental y más aún en tiempos de austeridad. Entonces, si juntamos todas las piezas de este rompecabezas del 31 de diciembre, ¿qué imagen nos queda del Perú en la antesala del 2026? Nos queda la imagen de un país en plena tensión. Una tensión entre un poder central que intenta imponer una disciplina fiscal de hierro desde arriba. Con la esperanza de generar estabilidad macroeconómica. Exacto. Y la realidad de la calle, donde surgen nuevas fuerzas políticas que canalizan el descontento con promesas de verdad y honradez, y donde ciudadanos y empresas luchan día a día en una arena regulada por árbitros como Indecopi. Es el contraste entre la gran estrategia nacional y las batallas individuales, ¿no? Entre la directiva que congela el gasto en repuestos y el emprendedor que lucha por registrar su marca o la familia que pelea por recuperar sus ahorros. Exactamente. Lo que hemos visto hoy es un mosaico del Perú oficial y el Perú real coexistiendo. Las normas macro que buscan la estabilidad, las reglas que organizan la competencia política y comercial y los procedimientos que resuelven los conflictos cotidianos. Y todo esto nos deja con una reflexión de cara al futuro, que conecta el principio y el fin de nuestra conversación. Adelante. Con este énfasis tan marcado en la austeridad fiscal para el año de la recuperación, la gran pregunta es: ¿cómo afectará esta consolidación económica a la calidad y el alcance de los servicios que ese mismo Estado debe proveer? ¿Puede un Estado que no invierte en repuestos, que limita la contratación y congela los salarios, ser el motor de un desarrollo genuino? O dicho de otro modo, ¿es posible construir un país con verdad y honradez si las herramientas para hacerlo están deliberadamente guardadas bajo llave en nombre de la disciplina fiscal? Esa es la paradoja que el Perú deberá resolver en el 2026.